Amén. Nuestro sermón de hoy día lleva por título Una vida en transformación. Una vida en transformación. Y como introducción, durante todos mis años de creyente, he conocido a muchos cristianos, muchos evangélicos, algunos verdaderos y otros falsos. Dado a que pasé muchos años en el mundo pentecostal, viví de acuerdo a una predicación que se centraba y daba mucha importancia a las cosas del exterior, la vestimenta, los deportes, la televisión, las bebidas, las festividades, etc. Legalismo y el miedo eran fuertes motivaciones en esos años. Y a medida que pasaba el tiempo, las cargas que los predicadores ponían y las que yo mismo ponía, me iban quitando el gozo de la salvación. Por otro lado, corrían profecías y hablaban personas en el nombre de Dios que había que hacer ciertas cosas para que Dios esté feliz con nosotros. Hubo un boom por ahí de muchas profecías, que había que hacer esto, había que hacer esto otro, que tenías que ungir tu casa con aceite, tus paredes y cosas así. Sin embargo, lo que menos se hablaba era de la palabra de Dios, y si se hablaba era apoyar los pensamientos vanos que los predicadores o mensajeros tenían. Se me viene a la mente cuando hubo un incendio en Valparaíso y se levantaron predicadores tomando algunos salmos por ahí, que él toca la tierra y tiembla, él toca los montes y humean, hablando un sinfín de barbaridades. Y hoy, después de muchos años, lejos de ese ambiente, puedo decir que la lucha contra las motivaciones incorrectas sigue ahí. Porque el estar luchando con una motivación incorrecta en el corazón para agradar al Señor no tiene que ver solamente con el contexto donde estemos, sino que tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, con el pecado que hay en nuestro corazón. El viejo hombre, la vieja mujer, aún está ahí desconfiando de la gracia de Dios, del trabajo del Señor en nosotros. Nos cuesta comprender la palabra y por eso muchas veces queremos seguir nuestros propios consejos. Acuérdense de lo que hablamos en la predicación anterior. Nos inclinamos muchas veces por una vida de apariencias. Queremos aparentar que todo está bien, que somos los mejores cristianos, que no fallamos, que no pecamos, que no hay problemas, que todo está bien en casa, pero al final del día el único que tiene la verdad sobre nosotros es Dios. Es por eso que uno de los propósitos de esta predicación es llevarnos a meditar cuál es la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué estamos aquí? Algo nos mueve, algo nos debe estar moviendo. Y también Dios nos ayudará a ver qué significa vivir para Dios, cómo Dios quiere que vivamos realmente y qué significa vivir una vida cristiana. ¿Cómo luce una vida cristiana verdadera? ¿De qué se trata ser evangélico? Porque muchas veces tenemos miles de ideas y creemos que haciendo las cosas bien, creemos que hacer las cosas bien es lo que el Señor nos pide. Pero el Señor en esta mañana nos comenzará a enseñar y a profundizar una vez más en las verdades del Evangelio que nos llevarán a vivir verdaderamente en su palabra y a vivir una vida que agrade y glorifique a nuestro Señor. Y el primer punto que tengo aquí es la motivación para la vida cristiana. Y aquí quiero que centremos nuestros ojos aquí en el texto bíblico, porque el texto bíblico es lo que necesitamos considerar en esta mañana. Así que centra tus ojos en el texto bíblico. Centremos nuestros ojos ahí, veamos esas letras que están ahí, porque esta es una palabra que está viva ahí. Si bien uno ve estas hojas están muertas, no tienen vida. Pero la palabra es la palabra que el Señor inspiró. Y él mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida.
Y quiero leer la primera frase bueno, voy a leer el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjese que está ahí en plural, las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las cosas importantes que vemos en este primer verso es esta frase. Así que, hermanos, esa frase es importante. Porque Pablo, desde los capítulos 1 al 11, como vimos la predicación pasada, como hemos visto durante todo este año que hemos estado hablando de Romanos, porque hemos estado más de un año hablando de Romanos, nos estuvo hablando de que somos justos ante Dios por la gracia de Dios, y nos estuvo hablando de cómo Dios salva a su pueblo escogido. Y ahora él nos está diciendo con estas palabras más simples, así que hermanos, entonces hermanos, ya que estuvimos hablando durante estos 11 capítulos acerca de la salvación gratuita de Dios, acerca de todas las misericordias de Dios, ahora él nos dice, os ruego por las misericordias de Dios. Él nos está rogando, Dios nos ruega a través de su palabra, y este ruego viene de la palabra parakaleo en el griego, que significa amonestar, exhortar, es decir, un llamado a la acción. Esto no significa que Pablo, después de habernos hablado de la gracia de Dios, ahora nos está diciendo que comencemos a hacer obras o que pongamos de nuestra parte o que hagamos grandes cosas para Dios o algo así. Él lo que está diciendo es, yo los llamo a la acción por las misericordias de Dios. Es como que él dijera, hey, estuvimos hablando durante 11 capítulos acerca de las misericordias de Dios y ahora los estoy llamando a la acción por medio de esas mismas misericordias de Dios. Esto nos habla de cuál debe ser la motivación para vivir nuestra vida cristiana. Recuerda que Romanos 11 finaliza con una gran alabanza a Dios por parte del apóstol Pablo. Alabanza a Dios por estas mismas misericordias de las que estamos hablando. Por eso el 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y por esas misericordias es que Pablo ahora nos está exhortando a hacer algo para Dios. Y algo importante aquí es señalar que ese por las misericordias de Dios, también podríamos leerlo como mediante las misericordias de Dios. Es decir, si voy a hacer algo para Dios, entonces lo haré aferrándome a las misericordias de Dios. Es por eso que hago una pequeña pausa aquí para preguntarnos, para preguntarle a nuestro corazón, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos mueve hoy día para vivir para Dios? En este mismo momento, ¿qué es lo que te mueve a vivir tu vida cristiana? Es una buena pregunta porque a veces estamos viviendo con la motivación incorrecta. Algunos ejemplos podrían ser, trato de agradar a Dios porque no quiero irme al infierno. Eso puede ser una motivación. El miedo, la motivación del miedo. Trato de ser un buen cristiano para que las otras personas me vean como superior y para que me vean como una persona de moral más alta. La motivación de la reputación, para que la gente hable bien de mí. Agrado a Dios porque eso es lo que hay que hacer. Esa es la ley que hay que cumplir. Legalismo. Vivo mi vida cristiana, pero no me importa mucho en realidad cómo la viva porque Dios es un Dios de gracia, libertinaje. Esa es otra motivación también para vivir una vida pseudo o falso cristiana. Tengo aquí un texto en Gálatas, Gálatas capítulo 3, versos del 2 al 3, léalo por favor, mi amor. Gálatas 3, versos del 2 al 3. Así que el Davidito me va a tener que dar su juguito porque estoy
perdiendo la voz. Gálatas capítulo 3, versículos del 2 al 3. Ya. Quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el con fe? Van necios, habiendo comenzado por Sí, señor. el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Entonces, aquí vemos un caso de la iglesia de Galacia. Y aquí en este texto el apóstol Pablo está reprendiendo a los Gálatas porque ellos habían comenzado a servir al Señor con la motivación correcta, pero ahora se habían vuelto al esfuerzo humano, a las apariencias. Porque hermanos, en realidad, aquí entre nos, vivir aparentando y cumpliendo es sencillo, muy sencillo. No tienes que preocuparte por lo que hay en el corazón. No tienes que preocuparte por eso. Solamente por lo que las otras personas ven en ti. Lo externo, lo que haces para Dios. Tu mejor traje. No hacer esto o esto otro. Sin embargo, vivir para Dios con la motivación adecuada. ¿Y cuál es la motivación adecuada según el verso 1? ¿Cuál es la motivación adecuada? Según 12.1. Romanos 12.1. La motivación adecuada es las misericordias de Dios. Esa es la motivación de la vida cristiana. Vivir, hermanos, con la motivación adecuada nos llevará a vivir de la forma en que Dios quiere, lejos del miedo al infierno, sin importar lo que digan las personas, y también lejos del legalismo, libertinaje u otros extremos en los que podríamos caer. Y ahora, ¿qué es lo que el Señor nos llama a hacer mediante sus misericordias? Porque ya vimos que la motivación de la vida cristiana es las misericordias de Dios. No la misericordia, las misericordias. Porque el Señor siempre enfatiza sus misericordias, porque son millones de millones de millones de misericordias. Punto 2. La vida cristiana es ser un sacrificio vivo. Y aquí seguimos leyendo nuestro texto. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y quiero dejarlo hasta ahí. El llamado que el Señor nos hace por sus misericordias está en el verso 1 y al comienzo del verso 2. Esto se los voy a leer así más fácil. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este siglo. Así se debería leer esa frase. Porque si ustedes se dan cuenta ahí, el verso 1 termina con un punto. Pero cuando uno va al griego, en el griego no hay punto, sino que hay un i, hay una conexión ahí. Gracias. Muchas gracias. Entonces, el llamado que el Señor nos está haciendo mediante sus misericordias, aferrándonos a sus misericordias, es este, y lo voy a repetir. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este siglo. La frase que es como la que más nos llama la atención, ¿cierto? La que más nos hace como ruido, es culto racional. Son dos palabras en griego. Culto es la peia, que quiere decir adoración, y racional viene del griego lógicos, que significa lógico. Es decir, la adoración lógica, o la adoración razonable, o la adoración que tiene sentido para Dios. Es presentar, dar, someter nuestros cuerpos, nuestras vidas en sacrificios vivos y santos a Dios. Esta clase de vida a la que el Señor nos llama a vivir no es una vida donde el Espíritu te toma de repente y te hace hacer cosas que nadie entiende o que todos piensan que estás loco.
Esta vida a la que estamos llamados a vivir es una vida que se estudia y se piensa, y como debemos vivir la vida que agrada a Dios, no vendrá de grandes visiones o revelaciones del último profeta que se haya levantado. Para adorar a Dios como a Él le agrada, nuestras vidas deben estar en su palabra, porque sólo ahí comprendemos que es dar nuestras vidas como un sacrificio vivo, un sacrificio viviente y santo a Dios. Es muy importante eso, hermanos, porque muchas veces estamos preguntándonos, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor está aquí está, nos va a hablar el Señor en su palabra. Si queremos saber qué tenemos que hacer, aquí está su palabra, aquí está la guía de nuestras vidas. ¿A qué se refiere con esto de ser un sacrificio vivo? ¿A qué? Y santo a Dios. Fíjense lo que dice Efesios, Efesios capítulo 5, verso 2. Ayúdame, hermano Javier. Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Esto nos habla de que ser un sacrificio vivo y santo a Dios es vivir una vida tal como Cristo la vivió. Una vida entregada al Padre. Y si vemos a Cristo como ejemplo, Él fue un sacrificio vivo, porque Él nunca buscó su propia complacencia. Él nunca pensó en sus necesidades. Cuando Él le preguntaban, oye maestro, ¿dónde te estás quedando? Él decía que no tenía dónde recostar su cabeza. El Señor nunca tuvo una casa propia. Los derechos sociales del Señor nunca estuvieron satisfechos. Para pensar en eso, porque a veces pensamos que la vida tiene que ver con suplir todas esas necesidades, pero el Señor no tenía las necesidades básicas suplidas. El Señor lo que hizo fue pensar en nosotros primero, en nuestro bien, y llegó a tal punto de convertirse en un sacrificio vivo que llegó a la cruz a sufrir la peor humillación y dolor por nosotros. Cuando el Señor lo llegaron a arrestar, el Señor nos dijo, no, espérame un poquito que todavía no cumplo con esto en mi vida. No, espérame, déjame aquí un poquito más, no, sino que Él se entregó, incluso cuando Pedro salió a su defensa, porque Pedro le cortó la oreja al soldado. Y el Señor le dijo, guarda tu espada, Pedro. ¿Acaso no crees que puedo pedir al Señor que mande legiones de ángeles a defenderme y mi Padre lo haría? Pero esa no es la forma, Pedro, así que no seas tropiezo porque yo tengo que hacer esto y lo voy a hacer por mi iglesia. Y alguno podría decir que eso fue lo que Cristo hizo. Pero ese es el Señor, yo no puedo hacer eso. Claro que no podemos igualar su obra, eso hay que reconocerlo. Pero la vida a la cual hemos sido llamados es una vida centrada en la cruz de Cristo y tomando nuestra cruz. Por eso Cristo nos llama a esto. Hermana María, Mateo 16, 24. Mi esposa, Marcos 8, 34. Y hermano Javier, Lucas 9, 23. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas le agrega el cada día, ¿se dan cuenta?
Mateo dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos. Marco dice, y llamando a la gente y a sus discípulos. Y Lucas dice, y le decía a todos. O sea que no solamente este mensaje es para la gente que no conoce al Señor, sino que es para la gente que no está en Cristo y para nosotros también. Cristo a todos les decía, a la gente y a sus propios discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En palabras que se adecuan a lo que estamos viendo acá, es como que el Señor dijera, si alguno quiere vivir como a Dios le agrada, si alguno quiere adorar a Dios de verdad, con esa adoración razonable, olvídate de lo que quieres, olvídate de tu voluntad, toma tu cruz, que significa muere a ti, a tu reputación, a lo que crees saber, a tu orgullo, a todo lo que tienes, y llega al punto de dar tu vida si es necesario. Eso es morir a nosotros cada día, y bueno, es más profundo todavía. Morir a nosotros, morir a nuestra reputación, a lo que creemos saber, a nuestro orgullo. Como decía Juan el Bautista, yo me achico, yo me hago pequeñito para que el Señor crezca en mí. Hermanos, a medida que pasa el tiempo, la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Obviamente, en algún momento van a ver al viejo hombre ahí con esa mala actitud, pero Cristo tiene que estar ahí mostrándose en nosotros. Y tomar la cruz, adorar a Dios de verdad, olvidarnos de lo que queremos, de nuestra voluntad, y tomar esa cruz es cada día. Esa es la clase de vida que Dios nos llama a vivir, y quizás podríamos decir, es imposible. Yo tomo la cruz el domingo nomás, Señor, lo que dura el culto. No, hermano, la vida cristiana es posible, hermanos, porque no eres ni tú ni yo quien lleva adelante nuestra vida cristiana. Lo que lleva adelante nuestra vida cristiana son las misericordias de Dios. Eso es lo que impulsa nuestra vida cristiana, porque nosotros somos frágiles, somos débiles, somos pecadores, somos indefensos, no tenemos poder para llevar adelante nuestra vida cristiana, no hay fuerzas en nosotros. Es el poder del Evangelio operando en nuestro interior, eso nos lleva a vivir de la forma que a Dios le gusta. Porque muchos quizás han vivido toda su vida cristiana aparentando algo por fuera, pero en su interior siguen siendo iguales. Hay muchos que por fuera rechazan algo, no sé, un ejemplo. Hay algunas personas que quisieran jugar al fútbol, pero dicen, el fútbol no es de Dios. Pero por dentro arden por patear el balón. hay cosas, ese es un ejemplo sencillo. Muchos enfatizan la santidad externa, y eso incluye la lista de cosas que no debes hacer y qué hacer para que Dios te acepte. Esa clase de adoración no le agrada a Dios porque es un maquillaje, es un disfraz. Lo que Dios nos llama es a vivir muriendo cada día por Él, lo que traerá como resultado una vida santa. Eso es lo que realmente va a traer un verdadero resultado, porque de nada nos sirve que yo los mande a hacer miles de cosas. Ya, hermano, vamos a orar de 6 a 7, de lunes a sábado, y los que no estén ahí no son cristianos, no andan de acuerdo al Evangelio. Ya el miércoles vamos a ayunar de las 6 de la tarde del martes hasta las 6 de la tarde del miércoles. No, hermanos, el Evangelio no tiene que ver con hacer cosas, porque hacer es un maquillaje. No podemos maquillar la santidad. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto quiere decir que las misericordias de Dios nos llevan a vivir una vida santa. Y esta vida santa no tiene que ver con, yo soy cristiano y no digo palabrotas. No, yo soy cristiano, no fumo, no tomo. No, yo soy cristiano, no veo fútbol. O
Yo soy o tengo la doctrina correcta, o tengo la enseñanza correcta, o estoy en la mejor iglesia, la iglesia más bíblica de la región de los lagos. Hermanos, podemos estar en la iglesia más bíblica de la tierra y aún así vivir una vida maquillada con una santidad artificial. La santidad, hermanos, comienza en nuestro corazón, en nuestro interior, porque de nada vale ser un falso sacrificio vivo y santo a Dios. Eso no es algo que a Dios le gusta. Hay muchos que dan su vida, hermanos, y llegan a morir, pero que no lo hicieron con una adoración correcta. Y miren, pongan atención a estas palabras, lo que el Señor les dedica a los fariseos. Mateo 23, del 25 al 28. Y Él dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Se imaginan lavando la loza así, por fuera nomás? Y toda la mugre ahí que queda adentro. Fariseo ciego, dice el Señor, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, a tumbas blanqueadas, que por fuera la verdad se muestran hermosos. ¿Cómo era el féretro de la reina Isabel? Hermoso, pero dentro que hay huesos, una señora, cierto, que falleció. Así también el Señor los compara a estos fariseos hipócritas. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dice, así también vosotros por fuera la verdad mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso ocurre, hermanos, cuando intentamos adorar a Dios con una adoración externa, de hacer cosas para que otros nos vean y de no hacer cosas para que nos digan lo cristianos que somos. No, hermano, yo no voy a la rama porque eso no es de Dios. Oye, no escucho cueca. No, hermano, no escucho cueca yo. ¿Cómo usted va a escuchar cueca? Oh, no escucho esto, no hago esto, no hago esto otro. Es por eso, hermanos, que a los que Dios nos llama por sus misericordias es a vivir de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, y su palabra nos indica que nuestra santificación también proviene de su palabra. Todo proviene de su palabra. Juan 17, el Señor orando ahí antes de ser apresado: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para hacer sacrificios vivos y santos necesitamos estar y vivir en su palabra. Esto va a traer como resultado lo que dice la primera parte del verso 2, que también es parte del llamado que Dios nos hace. ¿Y qué es lo que dice la primera parte, la primera frase del verso 2, Romanos 12:2? ¿No os conforméis a este siglo? Amén. No os conforméis a este siglo. No pensemos que conformarnos a este siglo o vivir de acuerdo a las corrientes de este mundo es vestirnos o escuchar música del mundo. Eso no es conformarse a este siglo. Vivir de acuerdo a este mundo va mucho más allá de lo que pensamos. Pero eso lo vamos a ver el otro domingo, porque todavía hay mucho que profundizar, que ni siquiera hemos estado profundizando el verso 2. Así que eso por hoy día, hermanos, y que nuestra motivación cambie. ¿Ya? ¿Cuál debe ser nuestra motivación, hermano Javier? ¿Cuál debe ser tu motivación para Misericordia de Dios. las misericordias de Dios? ¿Cuál debe ser su motivación, hermano Freddy? La misericordia de Dios. Hermana María, ¿cuál debe ser su motivación? Las misericordias. Los millones
de millones de misericordias que el Señor ha tenido con nosotros. Esa es y debe ser nuestra motivación. ¿Para qué? Para andar como a Él le agrada. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor.